Lo que oraste esta semana ya está en movimiento. Quiero empezar este mensaje con una frase que quizás te cueste creer esta noche. Esa oración que hiciste hace unos días, cuando nadie te escuchaba, ya se puso en movimiento. No estoy diciendo que ya la veas, sino que el movimiento empezó antes de que tú notaras algo. Quédate conmigo hasta el final, porque hay un pasaje de la Biblia que explica exactamente por qué a veces pasan días o semanas entre la oración y la respuesta. Antes de seguir, quiero aclarar algo, porque este canal no promete cosas. Cuando digo esta semana, no estoy poniendo una fecha límite para Dios, ni prometiendo que algo específico va a pasar en los próximos 7 días. Es simplemente una invitación a mirar hacia atrás, a lo que ya oraste, con otros ojos. Lo que cambia hoy, si algo cambia, no es el calendario. Es la manera en que tú entiendes el silencio que estás viviendo. Bienvenido si nos ves desde México esta noche y bienvenida si nos acompañas desde Argentina. Un saludo grande a Colombia que nunca falta en los comentarios y a todos los que nos ven desde los Estados Unidos, muchas veces después de un día largo de trabajo. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves hoy. Eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Si esta es tu primera vez aquí, cada noche compartimos un mensaje corto, basado en la Biblia, para acompañarte antes de dormir. Quiero empezar con el texto más antiguo de todos sobre este tema. Está en Éxodo, capítulo 2, en los últimos versículos. El pueblo de Israel llevaba generaciones en esclavitud en Egipto. No días, no meses, generaciones enteras. Y el texto dice que ellos clamaron, y que su clamor subió a Dios. Después vienen 4 verbos seguidos, y cada uno importa. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. 4 acciones distintas, una después de la otra. Oyó, se acordó, miró, reconoció. Fíjate que ninguno de esos 4 verbos es los sacó de Egipto. Eso vino después y llevó todavía más tiempo. Pero antes de que nada cambiara por fuera, ya habían pasado 4 cosas por dentro del corazón de Dios. Esto es lo que quiero que entiendas esta noche. Existe una diferencia enorme entre Dios no está haciendo nada y Dios todavía no hizo la parte que yo puedo ver. El pueblo de Israel vivió años en esa diferencia, y probablemente tú también estás viviendo ahí ahora mismo. Ahora vamos al texto principal de hoy. Quiero llevarte al libro de Daniel, capítulo 10. Es uno de los pasajes más extraños y más consoladores de toda la Biblia. Daniel estaba orando por algo que le pesaba mucho. El texto dice que estuvo 3 semanas en ayuno y oración. 21 días. 3 semanas sin respuesta visible, preguntándose si alguien allá arriba lo estaba escuchando. Y al día 21 aparece un mensajero enviado por Dios. Lo primero que ese mensajero le dice cambia todo. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Léelo otra vez conmigo, despacio. Desde el primer día, no desde el día 21. Daniel pasó 3 semanas creyendo que su oración no había salido del cuarto, y la verdad era que su oración había sido oída desde el primer minuto. Quiero que te quedes con esa distancia. La distancia entre el momento en que Dios escuchó y el momento en que Daniel se enteró de que Dios había escuchado. 21 días en los que la respuesta ya estaba en camino, y él no lo sabía. Es muy posible que tú estés viviendo tus propios 21 días ahora mismo, y que la respuesta ya haya salido, aunque todavía no llegue a tus manos. El texto continúa, y explica por qué hubo demora. El mensajero dice que fue detenido en el camino, que hubo una resistencia real, un conflicto que él no podía ver desde su cuarto. Fíjate en lo que ese detalle enseña.
sin necesidad de entrar en debates complicados. La demora no fue indiferencia de Dios. Tuvo una causa que estaba fuera del alcance de Daniel. Esto es importante porque cuando oramos y no vemos nada, la mente suele llegar a una de dos conclusiones equivocadas. La primera, Dios no me escuchó. La segunda, todavía más dolorosa. Dios me escuchó, pero decidió que yo no valía la pena. Daniel 10 desarma las dos. Fue escuchado desde el primer día y la demora no tuvo nada que ver con su valor delante de Dios. Hay otro caso en el libro de Nehemías que pone un número concreto a esa espera. Nehemías era copero del rey de Persia, un cargo de confianza pero sin ningún poder político real. Le llega la noticia de que la muralla de Jerusalén sigue destruida y su gente vive en vergüenza. El texto dice que él lloró, ayunó y oró durante días, y anota el mes en que eso pasó, el mes de Quisleu. La respuesta llega en el capítulo 2, cuando el rey por fin le pregunta por qué está triste y le concede todo lo que pide. Pero el texto también anota el mes de ese momento, el mes de Nisán. Entre Quisleu y Nisán hay aproximadamente 4 meses. 4 meses sirviendo el vino al rey todos los días, con esa oración adentro, sin nada visible pasando. 4 meses en que Nehemías probablemente pensó que su oración se había perdido. Y sin embargo, cuando llegó el momento, el rey no le dio solo permiso, le dio cartas de autorización, materiales de construcción y escolta para el viaje. La respuesta tardó 4 meses y llegó más completa de lo que él había pedido. Quiero que notes algo que Nehemías hizo durante esos 4 meses. Siguió sirviendo. No abandonó su trabajo esperando que Dios se moviera primero. Estuvo en su puesto el día en que la puerta se abrió, y por eso pudo atravesarla. Quiero traerte otra historia, del Nuevo Testamento esta vez. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Un sacerdote llamado Zacarías estaba sirviendo en el templo. Él y su esposa Elizabeth eran ya ancianos y nunca habían podido tener hijos. En esa cultura, eso era una herida pública, no solo privada. Y mientras Zacarías está allí, aparece un ángel y le dice algo desconcertante. Tu oración ha sido oída. Detente en esa frase un momento. Ha sido oída. En pasado, Zacarías era ya un hombre viejo, y la oración por un hijo probablemente la había hecho décadas antes. Es muy posible que hubiera dejado de hacerla hacía años, por pura resignación. Y sin embargo, el ángel le habla de esa oración como algo vivo, que seguía registrada. Esto abre una posibilidad que quizás no habías considerado. Puede que Dios todavía tenga en cuenta una oración que tú ya diste por perdida, una que hiciste hace tanto tiempo que ni siquiera la repites más. El texto tiene un detalle honesto que no quiero saltarme. Zacarías no creyó de inmediato. Preguntó cómo podía estar seguro, porque él y su esposa eran ancianos. Y ese momento de duda tuvo una consecuencia. Quedó sin poder hablar hasta que el niño nació. Menciono esto porque sería fácil contar solo la parte bonita, pero la Biblia no esconde que el propio sacerdote dudó cuando la respuesta finalmente llegó. Si tú también dudas esta noche, estás en compañía de un hombre que servía en el templo de Dios. La duda no te descalifica, solo te hace humano. Quiero contarte ahora la oración más incómoda de toda la Biblia y también una de las más honestas. Está en 1 de Samuel, capítulo 1. Una mujer llamada Ana no podía tener hijos y llevaba años con esa herida. El texto dice que ella oraba en el templo moviendo los labios, pero sin que saliera voz. Estaba tan quebrada que ni siquiera lograba orar en voz alta. Y entonces pasa algo que sería cómico si no fuera tan triste. El sacerdote Elí la ve y piensa que está borracha. La reprende públicamente y le dice que deje el vino. Imagina el momento. Una mujer en el peor dolor de su vida, orando como puede, y el líder religioso del lugar la acusa de estar ebria.
Ana le responde con una dignidad enorme. Le dice que no ha bebido vino, sino que ha derramado su alma delante de Jehová. Y el texto agrega un detalle que casi nadie comenta. Después de esa conversación, Ana se fue, comió, y su semblante ya no fue triste. Fíjate bien, todavía no estaba embarazada, nada había cambiado por fuera. Pero algo cambió en ella antes de que la respuesta llegara. Menciono esta historia por dos razones. La primera, si alguna vez alguien no entendió tu oración o la juzgó mal, no estás sola ni estás solo en eso. La segunda, hay una paz que a veces llega antes de la respuesta, y esa paz también es un regalo. Vamos ahora a la historia que más me gusta de todas sobre este tema. Está en Hechos, capítulo 12. Pedro había sido encarcelado por Herodes, con la intención de ejecutarlo. El texto dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él, y esa noche un ángel despierta a Pedro. Las cadenas se le caen de las manos y sale de la cárcel caminando, con las puertas abriéndose solas delante de él. Pedro llega a la casa donde todos estaban reunidos orando y toca la puerta. Ahora viene la parte que siempre me hace sonreír. Una joven llamada Rode va a atender. Reconoce la voz de Pedro y, de la emoción, no le abre la puerta. Corre adentro a avisar que Pedro está afuera. ¿Y qué le responden los que estaban orando por Pedro? Le dicen que está loca, que no puede ser él. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro, y cuando Pedro apareció liberado en la puerta, no lo creyeron. Quiero que veas la ternura de esta escena y también su enseñanza. Dios no esperó a que ellos tuvieran una fe perfecta para actuar. Actuó mientras oraban con dudas, con miedo, con una fe pequeña y sincera. Esto libera de un peso enorme a mucha gente. Tu oración no necesita ser impecable para ser escuchada, ni necesitas sentir una certeza absoluta mientras oras. Pedro salió de la cárcel, mientras los que oraban por él ni siquiera creían que fuera posible. Hay otra escena que quiero traerte, y es la más ruidosa de todas. Está en Marcos, capítulo 10. Un hombre ciego llamado Bartimeo estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Escucha que Jesús va pasando y empieza a gritar pidiendo misericordia. Y aquí viene el detalle que me parece más humano de toda la historia. La multitud lo reprende y le manda callar. No fueron sus enemigos los que lo mandaron callar. Fue la gente que iba caminando con Jesús. ¿Y qué hizo Bartimeo? El texto dice que gritó mucho más. No bajó la voz para agradar a nadie. Jesús se detiene, lo manda llamar y le hace una pregunta que parece obvia. ¿Qué quieres que te haga? Un hombre ciego frente a Jesús, y Jesús le pregunta, ¿qué quiere? No porque no lo supiera, sino porque quiso escucharlo de su boca. A veces nosotros oramos en general, sin decir nada concreto, quizás por miedo a pedir demasiado. Esta escena nos da permiso para ser específicos. Y también nos da permiso para insistir, incluso cuando la gente alrededor sugiere que ya deberíamos habernos callado. Quiero traerte también un salmo, porque los salmos dicen las cosas con una honestidad que a veces falta en otros textos. Salmo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjate en el orden de los verbos, esperar viene primero, y no cualquier espera, pacientemente esperé. El salmista no esconde que hubo un tiempo de espera real antes de la respuesta. El versículo sigue, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Del pozo, no de un pequeño bache, de un pozo con lodo, del que uno no sale solo. Y después dice, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Primero lo sacó del pozo, después le firmó los pies. Son dos cosas distintas, y las dos hacen falta. A veces Dios responde sacándonos de la situación,
y a veces responde firmando nuestros pies dentro de ella para que podamos seguir de pie. Las dos son respuestas, solo que la segunda tarda más en reconocerse como tal. Ahora quiero llevarte al caso más difícil de todos, porque no sería justo hablar solo de las esperas que terminaron bien rápido. Está en Juan, capítulo 11. Lázaro estaba enfermo, y sus hermanas María y Marta mandaron a avisar a Jesús. El mensaje que le mandaron es muy corto y muy tierno. El que amas está enfermo. Ni siquiera pidieron nada, solo informaron. Confiaban tanto que dieron por hecho que él vendría corriendo. Y entonces viene el versículo más incómodo del Evangelio. El texto dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Léelo otra vez, porque las dos frases están pegadas a propósito. Los amaba, y por eso se quedó 2 días más. No dice que se quedó a pesar de amarlos. El texto los pone juntos. Cuando Jesús finalmente llega, Lázaro ya llevaba 4 días muerto, y Marta le dice algo que muchos de nosotros hemos pensado sin decirlo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reclamo, y Jesús no la corrige por hacerlo. No le dice que le faltó fe, ni que no debería hablarle así. Quiero que te quedes con eso. Puedes llevarle a Dios tu reclamo por la demora, y Él no se ofende. La historia termina con Lázaro saliendo de la tumba, pero antes de ese final, el texto anota algo mínimo y enorme. Jesús lloró. El que sabía perfectamente cómo terminaría la historia, igual lloró frente a la tumba. No pasó por encima del dolor de nadie diciendo, espera y verás. Lloró primero. Si hay algo que quiero que te lleves de esta parte, es esto. La demora de Dios no significa que Él esté indiferente a lo que estás sintiendo mientras esperas. Quiero cerrar la parte bíblica con un texto muy corto, de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Habla del profeta Elías, que oró y detuvo la lluvia por 3 años, pero antes de contar el milagro, Santiago escribe una frase que lo cambia todo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, un hombre igual que nosotros, con miedos, con cansancio, con días malos. Santiago pone eso primero, a propósito, para que nadie piense que las oraciones respondidas son un privilegio de gente especial. Tu oración, hecha en tu cocina, en tu carro o en tu cama antes de dormir, no vale menos por eso. Y quiero agregar una cosa más, para quien esta noche siente que ya no sabe ni qué pedir. En Romanos, capítulo 8, Pablo escribe una frase que a mí me parece de las más misericordiosas de toda la Biblia. Dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. No dice algunos no saben, dice nosotros, incluyéndose él mismo. Y agrega que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden poner en palabras. Eso significa que hay una oración siendo hecha por ti, incluso en las noches en que tú no logras armar una frase. Si esta noche solo tienes cansancio y ni siquiera sabes qué pedir, ese cansancio ya está siendo traducido. No necesitas encontrar las palabras correctas para ser escuchado. Hay algo más que quiero mostrarte antes de cerrar, porque toca directamente el miedo de muchos. Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11. Jesús hace una pregunta muy simple a la gente que lo escuchaba. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? La respuesta es obvia. Ningún padre normal haría eso. Y entonces Jesús aplica la comparación.
Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Quiero que veas el peso de esa frase. Jesús está diciendo que Dios no es peor Padre que el peor de nosotros. Eso responde a un miedo muy común, que casi nadie dice en voz alta. El miedo de que Dios esté escuchando, pero no quiera dar. El miedo de que la demora sea una forma educada de negarse. Este texto dice lo contrario, con toda claridad. Y también dice algo más sutil que vale la pena notar. A veces lo que nosotros pedimos parece pan y en realidad es piedra. Y un buen padre no entrega piedras solo porque el hijo insistió mucho. Ahora quiero ser honesto contigo sobre algo, porque no sería justo terminar sin decirlo. Nada de esto significa que toda oración recibe exactamente lo que se pidió. Hay oraciones que Dios responde con un sí, y otras que responde con un todavía no. Y hay oraciones que responde con un no, o con algo distinto de lo que pedimos. Las tres son respuestas, aunque solo la primera se sienta como tal. Y hay algo más que quiero decirte con claridad. Si tú oraste por algo y no pasó, eso no es prueba de que tu fe fue insuficiente. Ese pensamiento hace mucho daño y no viene de la Biblia. Daniel no fue escuchado por orar mejor que otros, y Zacarías dudó abiertamente y aún así recibió su respuesta. Los que oraban por Pedro no creyeron cuando él apareció en la puerta. La respuesta nunca dependió de que la fe de ellos fuera perfecta. Quiero decirte también algo práctico, porque la fe no reemplaza la responsabilidad. Si lo que estás orando tiene que ver con tu salud, sigue tu tratamiento y habla con tu médico. Orar y cuidarte no son cosas opuestas. Si tiene que ver con dinero, deudas o un negocio, busca a alguien capacitado antes de tomar cualquier decisión grande, y si es un asunto legal, habla con un abogado. Y si lo que estás cargando es un dolor emocional que ya no te deja funcionar, buscar a un profesional de salud mental es un acto de sabiduría, no una falta de fe. Ninguna de estas cosas cancela tu oración. Todas ellas pueden ser, precisamente, la forma en que la respuesta llega. Ahora quiero pedirte algo antes de orar juntos. Si esta noche decides creer que aquella oración que hiciste hace días o hace años todavía está registrada, quiero que me lo confirmes. Escribe la palabra confío en los comentarios. Solo esa palabra, confío, no como una fórmula, sino como una manera de decir que sigues creyendo aunque todavía no veas nada. Voy a leer muchos de esos comentarios, así que no tengas miedo de escribir el tuyo. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es un buen momento para hacerlo. Activa la campanita también, para que te avise cuando subamos el mensaje de mañana, y comparte este video con alguien que esté cansado de esperar una respuesta. A veces la persona necesita menos un consejo, y más saber que no está sola en la espera. Ahora sí, vamos a orar juntos. Padre, gracias porque tú escuchas desde el primer día, aunque nosotros nos enteremos mucho después. Gracias porque la demora en tu respuesta nunca ha sido señal de desprecio hacia nosotros. Te pido por cada persona que está viendo este video esta noche, por quien lleva 21 días esperando y por quien lleva 21 años. Como hiciste con Daniel, dales la certeza de que sus palabras fueron oídas desde el principio. Como hiciste con Zacarías, recuerda las oraciones que ellos ya dieron por perdidas. Como hiciste con Pedro, actúa incluso cuando la fe de quien ora sea pequeña y dudosa. Como hiciste con Ana, dales una paz que llegue antes de la respuesta, para que puedan comer y dormir mientras esperan. Como hiciste con Bartimeo, detente por quien está gritando, aunque los demás le digan que se calle. Y como lloraste frente a la tumba de Lázaro, no pases por encima del dolor de nadie con prisa, para quien esta noche no sabe ni qué pedir. Gracias, porque tu espíritu ya está intercediendo con gemidos
que nosotros no sabemos poner en palabras. Y como dice el Salmo 40, sácalos del pozo, o firma sus pies dentro de él, según lo que cada uno necesite. Dales también la sabiduría de buscar ayuda humana cuando haga falta, sin sentir que eso ofende su fe. Y donde la respuesta sea un no, o un todavía no, dales paz para sostenerse mientras entienden. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de despedirme, quiero dejarte una última idea para llevarte a la cama esta noche. El silencio que estás viviendo no es necesariamente ausencia, puede ser simplemente distancia, la distancia entre el día en que Dios escuchó y el día en que tú vas a saberlo. Si este mensaje te ayudó, déjanos tu me gusta antes de salir. Ayuda mucho más de lo que te imaginas para que este canal siga llegando a quien lo necesita. Escribe "confío" en los comentarios, dinos tu país y cuéntanos por qué estás orando. Mañana estaremos aquí de nuevo, a la misma hora. Que Dios te bendiga esta noche y que puedas dormir tranquilo, sabiendo que tu oración ya salió de tus labios y ya fue oída.